Buenos días, mi nombre es Oscar Reyes García. Hoy voy a hablarles sobre el tema de medidas de salvaguardia. Para empezar, las medidas de salvaguardia se encuentran ubicadas en los artículos CG, los cuales son el Acuerdo sobre Salvaguardias, el cual establece las normas para la aplicación de las medidas de salvaguardia conforme al artículo 19 de las GATT. También lo podemos encontrar en la Ley de Comercio Exterior. Este se encuentra en el artículo 45 y se extiende hasta el artículo 48. El artículo 45 nos habla sobre las medidas de salvaguardia y en qué consisten, mientras que el artículo 46 nos habla sobre el concepto de daño grave y amenazas de daño grave. Y el artículo 47 nos habla sobre la definición de daño grave y amenazas de daño grave. Y finalmente el artículo 48 nos habla sobre cómo se determina si el aumento de la importación ha causado o amenaza a causar daño grave a la rama de producción nacional. ¿Qué son las medidas de salvaguardia? Son aquellas que regulan o restringen temporalmente la importación de mercancía. Es decir, estas no van a ser de manera permanente, siempre, sino durante un cierto periodo de tiempo, ya que, ya que se tratan de disminuir las importaciones de mercancías idénticas o similares o directamente competidoras a la de la producción nacional, con el propósito de prevenir o remediar el daño grave a la producción de la rama nacional, y así facilitar el ajuste de los productores nacionales. ¿Cuándo se puede aplicar una medida de salvaguardia? Esta se puede aplicar si se ha determinado que las importaciones de cierto producto han aumentado en tal cantidad y así se realiza en condiciones tales que causan o generen amenazas o daños graves a la rama de producción nacional que posee productos similares o directamente competidores. ¿En qué consisten las medidas de salvaguardia? Las medidas de salvaguardia consisten en aranceles específicos o ad valorem, los cuales el gobierno decide si aumentarlos dependiendo de la situación del pueblo, para impedir un daño o un desabasto de una rama de producción nacional. También podemos encontrar los permisos previos, que estos consisten en solicitar un permiso antes de realizar la importación, y en la Secretaría de Economía para poder importar ese producto. También podemos encontrar los cupos, que de igual manera se solicita a la Secretaría de Economía y el cual consiste en esperar que la Secretaría de Economía lance una convocatoria de cupos y poder ocupar un lugar entre los números terminados para la importación y así restringir la cantidad de mercancías que entra al territorio nacional. Esto quiere decir que la Secretaría de Economía lanza una convocatoria con una cantidad determinada de mercancía que será introducida al territorio nacional. Por ejemplo, la Secretaría de Economía lanza un cupo de azúcar, del cual entrará 80.000 toneladas de mercancía al territorio nacional, en la cual se divide entre los importados los miembros del cupo, juntándola esa cantidad, y la cual se irá introduciendo poco a poco para no afectar a las empresas nacionales, y así mantener estable las empresas nacionales y las empresas de importación. Existen distintos tipos de medidas de salvaguardia, y entre ellos se encuentran los antidumping, que son medidas para aplicar en caso de dumping precios de exportación fijados por una compañía privada inferiores al precio del mercado interno, que perjudica materialmente a una rama de producción nacional. También encontramos los derechos compensatorios, que son medidas encaminadas a contrarrestar los efectos de las subvenciones otorgadas por el gobierno del país exportador, que causan amenazas de daños materiales a una rama de la producción nacional. También encontramos la protección de urgencia, de la protección temporal, en los casos en que las importaciones de productos causan o amenazan causar daños importantes a los productores nacionales de productos directamente competidores. También encontramos la balanza de pagos, que son las restricciones a las importaciones para salvaguardar las posiciones financieras exteriores de un país. Y encontramos las industrias no nacientes, las cuales son asistencias oficiales para el desarrollo económico, que permiten las restricciones a la importación para proteger las industrias nacientes. Y por último encontramos las excepciones generales, la cual permite que los miembros puedan pedir permisos para eximirse de las obligaciones. A diferencia de otros mecanismos, este requiere la aprobación oficial del Consejo de la OMC. Bueno, en conclusión, las medidas de salvaguardia son aquellas que nos ayudan a restringir y regular las entradas de mercancías al territorio nacional, ya sean de mercancías que son similares o competitivas a las del territorio nacional, y así evitar que estas dañen la economía del país. Bueno, muchas gracias, espero que les haya gustado mucho el video. Muchas gracias por su atención.